Números, números, números. Ahora me han escrito bastantes hermanos y dice, hermano Carrillo, dice, Dios nos ha bendecido con el mensaje de números. Ese libro está en la Biblia, hermanos. Números, números. Y a veces resuena en nuestra mente, ¿verdad? El Señor, si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿sabes contar? ¿Qué nos contestaría el Señor? Dice, no, nos diría, yo cuento contigo. Yo estoy sorprendido que los números de la Biblia, estos números, que algunos no saben por qué ese libro se llama Números, pero se llama Números porque Dios cuenta ahí a su pueblo. Por eso les dije, Señor, ¿sabes contar? Sí, cuento contigo. Fíjense qué mensaje más profundo el que hay en el libro de Números, porque el Señor cuenta a su pueblo, cuenta a su pueblo. Y nosotros debemos de entender lo que eso significa, que Él cuenta con nosotros. Así que en esta mañana dile gracias, Señor, porque cuentas conmigo. Hay muchos hermanos que no saben eso, hermano, que no saben que Dios cuenta con ellos. ¿Cómo es posible, verdad, que el Dios creador, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, dice, yo cuento contigo? Pero abre tu corazón, pues, para que eso no sean unas palabras que resuenan nada más, que se las lleva el viento, sino que bien concentraditos pensemos por un momento y digamos, Dios cuenta conmigo. Ahora, yo quiero decirte algo. ¿Tú crees que si Dios cuenta contigo, el hermano Carrillo cuenta contigo? Acerquémoslo más. Porque algunos pueden decir, el Señor está en el cielo y cuenta conmigo. Pero Dios te pone un pastor que a través de él te dice, yo cuento contigo. Entonces yo quiero que ustedes vean que esto se hace real cuando nosotros nos damos cuenta cómo funciona el asunto. ¿Verdad? Porque dice que habló Jehová a Moisés. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, cuenta a mi pueblo, cuenta a mi pueblo. Aleluya. ¿Con qué razón algunos estudiosos de la Biblia le pusieron a este libro la aritmética de Dios? La aritmética de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, primero que todo queremos agradecerte tu bondad, tu amor tan infinito. Queremos agradecerte porque el corazón humano es incapaz de comprender que tú cuentas con nosotros. Tú eres un Dios tan lindo, un Dios tan especial, que aún en detalles tan pequeños y escondidos ahí en tus libros, escondidos en la letra de tu palabra, allí nos hablas, allí nos muestras que tú necesitas un grupo de personas en esta tierra con las cuales tú cuentas para vencer a tus enemigos. Ayúdanos a ver eso, Señor, porque a veces somos muy distraídos. A veces no ponemos atención a lo que tú estás haciendo, a tus negocios, a lo que tú te has propuesto. Perdónanos porque somos distraídos
se nos va el pensamiento en muchas cosas que no son de tu agrado, pero te rogamos que por favor en el nombre precioso de Cristo nos traigas de vuelta a tu pensamiento, nos traigas de vuelta a ese propósito que tienes en tu corazón. En esta mañana reconocemos que tu pueblo tiene hambre y sed de justicia. Yo sé, Señor, porque antes de pasar aquí tú me hiciste sentir en mi corazón que muchos vienen en busca de una palabra de aliento, de una palabra que los anime a seguir adelante, que les quite todo afán, que les quite todo aquello que les esté estorbando para sentirse libres. Por eso en el nombre precioso de Jesús, Señor, te pedimos que des un ambiente de libertad. Abre el cielo para que las palabras que salgan de la boca del hermano Carrillo sean las palabras que vienen de Cristo, que vienen de su corazón, para consolar, para exhortar, para redarguir, para animar, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Yo le pido que junto conmigo diga, vamos a decir 7 veces, números, 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 números. Así que algunos de ustedes siempre perdían el examen de matemáticas, ¿verdad? Matemáticas es lo que más les cuesta a las mujeres. Yo no sé por qué, pero es la que les cuesta más que a los hombres, las matemáticas. Muy poquitas mujeres son expertas en matemáticas. Casi todas es la clase que más les cuesta. ¿Sí o no, Vicky? Yo le digo porque siempre las hermanas, cuando las jovencitas, ¿cómo vas en la escuela? Bien, hermano Carrillo, ¿cómo vas en matemáticas? Ay, esa clase todavía me cuesta. Pero sin embargo, entre 10 mujeres siempre hay una o dos que son, pero mejor que los hombres en matemáticas, porque yo conozco algunas que son buenísimas para matemáticas. Hoy estamos en la matemática de Dios y vamos a poner ahí Números capítulo 3, ya estamos avanzando un poquito. Recuerden que el propósito de Dios al darnos libros como esos que para muchos son aburridos y raros, para muchos cristianos esos libros son aburridos y raros. Créanme, cuando leen dice, ¿y esto qué será? ¿Qué será? Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo a nosotros nos inspira y nosotros podemos ir descifrando todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Verdad? Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. En el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, 2. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos
le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Vamos a parar por ahí. Yo sé que es bonito leer la Biblia, algunos la descuidan, pero hoy nos queremos enfocar en este cuadro tan excelente que nos muestra la realidad del Nuevo Testamento. O sea que ahí leímos sombra, ahorita leímos sombra, pero la realidad de esa sombra está en el Nuevo Testamento. Después que el pueblo de Israel escapó de la tiranía de Faraón, de allí de Egipto, Dios los puso a edificar un tabernáculo en el desierto y les dio un plano con todas las medidas y todos los detalles que Dios quería que se edificara ese tabernáculo. Y Dios también le dio instrucciones para que conformaran un ejército, para que cuidaran esa casita que iban a hacer. Y ellos tenían que combatir a cualquier enemigo que se acercara a hacerle daño al tabernáculo. Todos nosotros ya sabemos que ese tabernáculo representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios le pidió a Moisés que por favor le preparara un ejército y les dijo: tómales a todos su nombre. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes harían la lista de 603,550 personas. ¿Cuánto tiempo les tomaría hacer esa lista? Tuvieron que usar a mucha gente para que hiciera la lista. Pero imagínense ustedes, y los nombres de ellos muy diferentes a los nombres de nosotros, ¿verdad? Si uno se pone a leer aquí, cuando pide él que hayan capitanes, ¿verdad? Aquí empieza él a pedir nombres, dice: estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén. Pues Rubén no nos cuesta mucho pronunciar porque hasta hay Rubénes entre nosotros. Pero Elisur, ¿algún Elisur? ¿Usted ha conocido algún Elisur? Solo Eliseo. ¿O algún Sedeur? ¿Cómo te llamas? Sí conocemos a Sabdiel. Sabdiel, ese es nombre bíblico, Sabdiel. Pero imagínense ustedes que tenían que escribir 603,000, más de 500,000 de nombres. Había que escribirlos y cada uno de ellos de 20 años para arriba. De 20 años para arriba. Dios le dijo a Moisés: yo quiero que a todos les tomen el nombre. Entonces vuelvo a repetir. La Biblia dice que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, hay un nombre escrito en un libro de nosotros. Por eso quiero que ustedes vean que toda la figura encaja perfectamente con la enseñanza del Nuevo Testamento. O sea que en el Nuevo Testamento a nosotros nos dicen que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Amén o no amén?
quiere decir que nosotros somos un ejército también y que Dios ha escrito nuestro nombre y el Señor nos llamó a todos de 12 tribus. O sea que los cristianos no pertenecen a una sola tribu. Nosotros pertenecemos a 12 tribus. El número 12 en la Biblia significa autoridad completa o un asunto completo. Significa entonces que si ustedes ven al pueblo de Dios en todo el mundo, no todos nos movemos en la misma manera. Porque como son 12 tribus, pero cada tribu enseña de acuerdo a lo que aprendió de sus padres. Ahora, para nosotros todas esas cosas, hermanos, son bien significativas. Nosotros somos los que debemos de poner mucha atención al modelo. Pero el problema es de que la iglesia del Señor, al echarle un ojo al mundo entero, usted se da cuenta que no actúan como el ejército de Dios, sino que actúan en su tribu, pero no se quieren juntar con las demás tribus. Y el problema que hay cuando un cristiano solo ama a su tribu y no ama a las demás tribus, el problema es de que cuando hay que pelear contra los enemigos, Dios nos imputa pecado porque no peleamos todos juntos con todos los demás hermanos. Ustedes van a encontrar esto en Números. Cuando avancemos, vamos a encontrar que 2 tribus del Señor se quedaron de este lado del río. Y ellos le dijeron a Moisés, Moisés, déjanos quedarnos aquí de este lado del río. Y Moisés les dijo, bueno, hay una condición para que ustedes se queden, porque ellos vieron que esa tierra estaba buena y que el ganado se podía cuidar bien allí. Entonces les dijo Moisés, bueno, si ustedes quieren quedarse de este lado del río, está bien, pero hay una condición. Ustedes tienen que dejar ahorita aquí solo su ganado y sus niños y sus mujeres. Y se tienen que ir con nosotros a matar a todos los enemigos de la tierra que Dios le ha prometido a su pueblo. Y entonces, cuando ellos hayan tomado posesión de toda la tierra, ustedes pueden regresar con su familia y con sus... ¿Se recuerdan, verdad? Ok. Esa es una figura tremenda para el cuerpo de Cristo. Porque eso significa que nosotros como cristianos, aunque estemos a este lado del río, si es que escogimos quedarnos de este lado del río, que después vamos a estudiar eso, qué significa escoger quedarse de este lado del río. Porque la promesa era que había que tomar la tierra prometida, que para nosotros significa disfrutar a Cristo en plenitud. Pero tenemos que alcanzar a ver todos esos detalles. Tenemos que ver entonces que cuando aquí en la Biblia se nos enseña que 3 tribus con una bandera, 3 tribus con otra bandera, otras 3 tribus con otra bandera y otras 3 tribus con otra bandera. Cuando ustedes leen allí en la enciclopedia, ustedes van a encontrar que cada una de esas banderas tenía una figura. Una bandera tenía una figura de hombre, otra bandera tenía la figura de un león, otra bandera la figura del águila y la figura del buey. Que cuando uno estudia todo eso y se da cuenta, en Apocalipsis está eso, y uno se da cuenta que el león es el evangelio de Mateo y que Lucas es el evangelio del hombre y que Marcos es el evangelio del siervo y que Juan es el evangelio del águila. Cuando uno se da cuenta de eso, entonces
uno empieza a pensar la manera correcta de ser el ejército de Dios. Si toda la iglesia del Señor estudiara en una forma humilde, sencilla, sin problema, porque el problema es de que nosotros los pastores, si no tenemos cuidado, lo que el diablo quiere es que busquemos fama, busquemos dinero, busquemos otras cosas en vez de buscar lo que realmente Dios quiere que busquemos. Pero si toda la iglesia del Señor se pusiera en un espíritu afable, apacible, temeroso, todos entenderíamos que aunque las tribus son diferentes, todos tenemos que predicar los 4 evangelios. Los 4 evangelios, esas son la base, los 4 evangelios. Nosotros tendríamos que enseñarle a toda la gente cristiana que Dios los ha hecho reyes y sacerdotes, Mateo, que Dios nos ha hecho a los hombres con la más alta moralidad, Lucas, que Dios nos ha hecho sus bueyes, aunque la expresión para algunos sea un poco, dice, bueno, pero Dios nos ve como bueyes en Marcos, o sea, que todos seamos siervos y luego que todos seamos trascendientes, porque solamente entendiendo que somos la encarnación del hablar divino, nosotros podemos trascender, que son las águilas. Porque la realidad es esa, que nosotros somos una extensión del hablar divino. Si uno estudia el Evangelio de Juan, uno se da cuenta que ese Evangelio presenta a Cristo como el hablar divino. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero al seguir leyendo y llegar hasta el final del capítulo 1, ahí nos dice que es la iglesia. Entonces, primero que todo, los cristianos deberíamos de liberarnos de conceptos humanos y concentrarnos a predicar lo que realmente los evangelios enseñan, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, los cristianos no están de acuerdo. Los cristianos no están de acuerdo. ¿Y por qué cree usted que no están de acuerdo los cristianos? Porque algunos ven solo cierta parte de la Biblia, no la ven toda. Por eso hay tribus, porque hay tribus que ven más que otras. Ustedes se recuerdan de una anécdota que yo les he contado. A ese pueblito siempre llegaba el circo. ¿Al pueblo de ustedes alguna vez llegó el circo? ¿Cuándo no llega el circo al pueblo de uno? Y la feria, ¿ah? El elefante, ¿sí? ¿Verdad? Ya ven que llegó el circo a ese pueblito y habían 2 niños que eran amigos. Y entonces a los niños les preguntó en la escuela la maestra, a ver, Paquito, ¿para ti qué es el circo? Y él dijo, el circo, es una cosa negra, que se mueve así, dice. Se mueve para un lado y para otro. Dice, ese es el circo para mí. Y entonces le dijeron, ¿y a ti, Juanito? Que era el amigo. Dice, no, dice, para mí es un conjunto de payasos, de animales en jaulas y de toda clase de animales. Dice, para mí eso es el circo. Entonces le preguntaron a Paquito por qué él decía que el circo era una cosa negra que se hacía para un lado y para otro. Y era la diferencia que Paquito miraba para el circo por medio de un oído y era la jaula del elefante. Y en ese oído él hasta lo puyaba y dice, y se mueve, dice, al puyarlo. Ese es el circo. Pero Juanito se subía a un árbol y miraba el circo desde arriba. Entonces él tenía un punto de vista diferente de lo que era el circo. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Que muchos cristianos son como Paquito, que solo ven la Biblia por un oído. Solo por un oído. Me explico, ¿verdad? Que solo estudian en una manera muy limitada la Biblia. Los pastores tienen temor o miedo de meterse a enseñarles los secretos de Dios y todo.
Entonces por eso nos cuesta a nosotros como pueblo en general ponernos de acuerdo. Entonces Dios, lo que Él quiere es que nosotros entendamos cómo nos ha organizado Él, porque esta organización que está aquí no es la organización bautista, no es la organización pentecostal, no es la organización metodista, no es la organización tal, sino que esta es la organización divina. Por eso hacemos bien siempre ir al modelo que Dios nos ha puesto. Si usted quiere entender cómo debemos funcionar nosotros como iglesia, no tendríamos que estar esperando movernos de acuerdo a la constitución de nuestra organización. Pero usted se da cuenta que los hermanos eso hacen. Si usted pertenece a la denominación bautista, usted tiene que ser bautista. De otra manera lo expulsan. Si usted pertenece a la organización Los Apostólicos y usted predica otra cosa que no predican los apostólicos, usted le van a decir fuera. Si usted se une a los metodistas y no predica el método, le van a decir disculpa, pero tú no puedes estar con nosotros. ¿Sí? No, aquí no. No, cuando tú puedes predicar lo que quieras aquí, que te lo acepten es otra cosa. Pero nosotros somos libres. Claro. Si, no te estoy ofendiendo, pero tú has dicho lo que quieres aquí. Te hemos sacado. ¿Ya viste? Bueno, dan ganas, ¿verdad? Pero pues quiero decirte, no. Cuando uno entiende cómo funciona este asunto, entonces uno no está contra nadie. Nosotros no estamos contra nadie. Es más, un día, cuando el hermano Montalvo se acababa de convertir, un día me dijo, pastor, ¿por qué usted no me corrigió? Así me dijo, vino un día y me dijo, ¿por qué usted no me corrigió ni nunca me dijo nada? Y yo oraba al lado suyo y yo decía, Señor, gracias por tu reencarnación, ¿verdad? Y él mismo, cuando ya él mismo se dio cuenta que no era reencarnación, sino encarnación, me dijo que por qué no lo reprendí cuando le digo, no, porque yo he aprendido que el chorro se abre y si sale agua con lodo no la debo cerrar, sino dejar hasta que salga el agua limpia. Yo te dejé, le digo, hasta que salga el agua limpia. ¿Sí? O sea que ni siquiera tenemos la autoridad de Dios de corregir a la gente cuando nos dice algo mal dicho de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter a problemas. Nos vamos a meter a problemas. Si nosotros nos ponemos a corregir a medio mundo que está mal en sus enseñanzas, ¿qué vamos a lograr? Puro pelear y se van a venir contra nosotros y nosotros mismos tenemos la culpa de hacerlos cerdos y perros. Porque la Biblia dice que no le demos las perlas a los, ¿verdad? A los chanchos, ni lo santo a los perros. Pero muchos de nosotros nos ponemos a discutir con la gente en señal. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo contesto yo en la página? A veces a mí me han tratado de decir, hermano Carrillo, mire esto, mire esto. Disculpe, pero en esta página no debatimos ni discutimos. Si usted no entiende el punto que estamos tratando de presentar, ore por nosotros. Ya no se pelean con nosotros. Ah, pero si yo me pongo, no, es que usted está mal enseñado, usted es un manganzón, como dicen los puertorriqueños. ¿Cómo? Al rato yo mismo los hago cerdos porque se van a venir contra mí. Y yo tengo la culpa. ¿Se da cuenta que uno tiene la culpa de que se le echen encima a uno? Dice que hasta nos pueden despedazar. Entonces nunca corrijas a nadie. Tú enseña. Si tú eres maestro, enseña. Y no te pongas a pelear. Entonces, si nosotros copiáramos el patrón exacto como Dios nos lo revela, porque ahorita estábamos leyendo acerca del sacerdocio, pero nosotros tenemos que entender
¿Qué significa esa enseñanza del Antiguo Testamento acerca de Aarón y los levitas para nosotros? ¿Qué papel jugaban los levitas en ese periodo del mover de Dios en la tierra? El sacerdocio del Antiguo Testamento, en realidad, si usted lo lee, es muy estrecho. Es muy estrecho. Porque allí solo incluía en el sacerdocio a la familia de Aarón, a sus hijos y a sus descendientes, y los levitas como ayudantes. ¿Amén o no amén? Era estrecho el sacerdocio del Antiguo Testamento. A Aarón le dieron todos los levitas como ayudantes. Ahora, nosotros tenemos que entender que entre nosotros hay Aarones y también hay levitas. Es lógico que los Aarones son personas que Dios usa según la ley para ser sumos sacerdotes. O sea que de Aarón salieron todos los sumos sacerdotes. De Aarón. Arréglame, mijo, para que me mire chulo. Eso ya es imposible. Muchas gracias, hermano. Has aprendido bien las lecciones, ¿verdad? Te tengo bien entrenado. Ya lo tengo bien entrenado, por eso. Ok. El sacerdocio del Antiguo Testamento es estrecho debido a que nos ponen a Aarón y a sus hijos y a los levitas de ayudantes. Ahora, en nosotros ese sacerdocio ya no se cumple de esa manera, sino que se nos vuelven aspectos de un sacerdocio, porque el sacerdocio de nosotros es eterno. El sacerdocio de nosotros es según el orden de Melquisedec. O sea que nosotros tenemos un sacerdocio que no es igual al sacerdocio del antiguo pacto. Entonces nosotros solo tenemos que entender que entre nosotros hay funciones, pero todos somos sacerdotes, todos. En el Nuevo Testamento, todos los cristianos, sean hombres o sean mujeres, somos sacerdotes. Amén. Ahora, fíjense, vamos a leer dos versículos otra vez, el 3:3 y el 6. Ya los leímos, pero leámoslos, el 3:3 y el 6. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Y el versículo 6, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Nosotros vemos desde que empieza Números que Dios les dijo que formaran un ejército. Pero ahora vamos a hablar del servicio santo. Este servicio santo fue designado por completo, encomendado directamente a la tribu de Leví y se le llama el servicio santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque está relacionado con el tabernáculo de Dios. Allí estaba el tabernáculo y allí también estaba el altar. Dentro del tabernáculo estaban los muebles, los cuales ministraban los sacerdotes y los levitas. Ahora, fíjense pues, ministrar significa servir. Y ese servicio significa siempre suministrar a las personas de la misma manera que un mesero le sirve a la gente la comida. Noten pues. Entonces, este ministerio de los sacerdotes y de los levitas siempre suministra a las personas las riquezas de Cristo. Noten pues, noten que nosotros
somos los que sirven riquezas de Cristo. Cuando usted viene aquí, es mi obligación. Si soy verdaderamente un sacerdote del nuevo pacto, que entienda la función de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos suministraban todas las cosas del servicio del tabernáculo. Entonces, nosotros debemos ministrar a Cristo y su cruz. A Cristo y su cruz. Nuestro servicio día tras día consiste en servir a las personas con la cruz de Cristo para su redención. Si nosotros no hacemos eso, nosotros no estamos funcionando, porque Dios nos ha llamado para eso. En hebreo la palabra suministro tiene el mismo significado de la palabra guerra. Fíjense pues, por favor pónganme mucha atención. Cuando usted sirve genuinamente a Cristo, a las personas, usted está ganando la guerra. Que se le quede, hermano, por favor. Mire, cuando usted se junta con su familia, digamos para el año nuevo, y usted deja de hablar con ellos de Cristo, usted está perdiendo la guerra. Pero si usted, cuando se junta con su familia, usted siempre habla de Cristo, de su amor, de sus riquezas, de su redención. No me conteste, pero hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cada vez que se juntan con su familia, ustedes hablan de Cristo? Hace unos años, nosotros teníamos un amigo, el papá de Pastor Ernie, era el hermano Pedrito. Y cuando él ya estaba bastante enfermo, le dijo a su familia: yo quiero cuando me muera que predique en mi funeral el hermano Carrillo. Y entonces, pues sus hijos son pastores, se han de ver puestos celosos. Y yo creo que uno de ellos le preguntó: ¿y por qué vas a poner al hermano Carrillo si estamos nosotros? Entonces él les dijo: es que cada vez que nosotros nos hemos juntado a cualquier fiesta que hemos tenido, dice, siempre Gilberto nos está hablando de Cristo. Y eso lo impresionó a él y decía: tú eres verdaderamente un siervo de Dios. Ahorita yo les estoy dando cositas que están escondidas aquí en la letra. Pero si somos verdaderos sacerdotes, hermano, porque regularmente nosotros somos sacerdotes y hemos perdido de vista la meta de Dios. El Facebook, fíjese que el Facebook, yo una vez les dije a todos, el Facebook, ¿para qué lo usa el hermano Carrillo? Para predicar el Evangelio. No quiero mentir, de vez en cuando me dan ganas de poner fotos de donde estoy chulo, pues. Aunque diga aquel que es imposible. Pero usa tu página para hablar de Dios. Usa los medios de comunicación para ministrar Cristo. ¿Verdad? Algunos usan el Facebook para otras cosas. Si tú usas, hermano, el Facebook, úsalo. Yo no te digo que no pongas tu foto, porque por eso se llama Facebook. Es un libro de caras. Pero ministremos Cristo, hermanos. Ministremos Cristo. ¿Sí? Así que hoy día nosotros, como sacerdotes del Evangelio de Dios, debemos considerarnos como guerreros. La idea de un guerrero natural es andar bien cargado de bombas y ametralladoras y bazucas. Esa es la idea de un guerrero, pero acuérdate que los guerreros de Dios son los que hablan Cristo.
es la espada. Entonces la guerra de nosotros no es una guerra humana, es una guerra contra las huestes. Ahora vas a aprender pues cómo se le gana la guerra al diablo, citándole la palabra de Dios. Citando la palabra de Dios. El diablo es astuto. El diablo es mentiroso. El diablo es homicida. El diablo no te va a aparecer como un animalito con cuernitos y rojito y un tenedor. No. Se te aparece como alguien muy amigable, como alguien que quiere tener cuidado de ti. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque muchos no conocen al diablo. El diablo, cuando se acerca a ti, te dice, mira, todos estos poderes, todos estos reinos, te los puedo dar. Solo quiero que me adores. ¿Y qué contesta la voz divina? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, es tan astuto y mentiroso que te lleva a un precipicio y te dice, lánzate a sus ángeles, mandará si Él te quiere mucho. Fíjese cómo es de astuto. Lleva a la gente al suicidio. Lleva a la gente a la desesperación. Lleva a la gente al pecado. Le ofrece. Dios sabe que si comes de ese árbol vas a ser igual que Él. Cuidado cuando usted dialoga con su razonamiento. Cuidado cuando usted se deja engañar, hermanito. ¿Sí? Nada de malo tiene que te tomes 3. Al rato es un borracho empedernido. Sí. Que pierde su galardón. Nada te va a pasar, mijito. Además, eres humano. Errar es de humanos. Ese es el evangelio predicado por Satanás. Cuidado, porque nosotros tenemos que entender que el ejército de Dios es para hablar la pureza de la palabra de Dios. Y no te olvides de llevar la espada del Espíritu. Donde quiera que vayas, hermano, por favor, toma en cuenta esto, no es juguete, suena sencillo, pero donde quiera que vayas, recuérdate que la diferencia que hay entre nosotros y los animales es que los animales no pueden hablar porque no tienen espíritu, se los quitó Dios, se los quitó porque a ellos fueron los más frágiles para que Satanás se les metiera y le hablaran a la gente. Wow. Pero Dios tuvo misericordia de todos los animales, hermano, porque en el diluvio salvó más animales, pero que a ellos les quitó la voz. Pero a ti no te han quitado la voz. Marvin, no te han quitado la voz. Aquí está, y cómo da lata, dice. Pero piensen, hermano, el hablar es muy importante en nosotros. El hablar, estoy hablando porque la guerra de nosotros es con la lengua. La guerra de nosotros es usar la lengua como el espíritu, usar la lengua como la espada del espíritu. Ustedes ya saben por qué caímos. Cuando estábamos allá con el Señor en la preexistencia, caímos por hablar.
por ponernos a platicar con el mentiroso, por ponernos a platicar con él, tuvimos un desastre. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Éramos una esposa gloriosa. Éramos una Sara. Yo no me acuerdo cuántos viajes de luna de miel hice con mi esposo allá en la preexistencia. Pero la luna de miel está en Cantar de los Cantares, hermanos. No estoy hablando tonteras. Honeymoon. Yo no sé cuántas veces te fuiste a pasear con tu esposo a las estrellas. Y quizá ustedes dirán que estoy loco. Y sí estoy loco, loco por Cristo. Pero les confieso que ahí en la Biblia dice que cuando Dios platicaba con Job, le decía: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra y que los hijos míos se gozaban desde las estrellas? O sea que a todos lados nos mandaban a viajar, hermano. A todos lados. Lo que pasa es que ahora nosotros en un cuerpo, a puras penas aguanta con nosotros. Ni siquiera podemos asimilar lo que es estar fuera del cuerpo. Si eso de estar fuera del cuerpo es maravilloso, hermano. Pablo dijo un día: este hombre fue al tercer cielo, dice, y no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes saben que Pablo sabía viajar? Pablo mandaba a su cuerpo a acostarse y él decía: ahí vengo mañana temprano. Si alguien venía a mover a Pablo, ahí creían que ya estaba muerto y él andaba visitando a los hermanos. Parece que fuera ficción, ¿verdad? Película. Pero una vez le dijo a los hermanos de Corintio: no puedo ir, dijo, pero reúnanse ustedes y mi espíritu. Como quien dice, ahí les caigo. Parece película. Pero eso está en la Biblia, hermanos. Y uno no puede negar la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios nos puso en esta tierra como sus guerreros y cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros, hermano. Dios comisionó a todas las tribus para que fueran su ejército. Todas las iglesias cristianas son el ejército de Dios. Lo que pasa es que ellos usan armas diferentes. Y lo peor que tenemos nosotros los cristianos, hermano, es que usamos la lengua para hablar mal de los cristianos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Balac? Que le dijo Balaam: ¿cuánto me cobras por maldecirme al pueblo? Y nunca se me va a olvidar lo que aprendí con el hermano Marvin Byers. Él una vez dice que él cargaba siempre en su pensamiento que Hitler había matado a los 6 millones de judíos porque los judíos rechazaron a Jesús. Fíjese cómo pensaba Hitler. Hitler pensaba igual que los papas de la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica le enseñaron a odiar a los judíos y les dijeron que ellos mataron a Jesús. Y dice el hermano Marvin que él una vez entró al Museo del Holocausto. Y cuando él entró al Museo del Holocausto, dice que vio todas las fotografías de cómo Hitler mató a 6 millones de judíos. Y él dijo, voy a decir esto, dijo, al grupo que él iba dirigiendo para enseñarles el museo. Dijo: ustedes ven a todos estos 6 millones de judíos que Dios mató, que Hitler mató, dijo. ¿Ustedes saben por qué los mató? Dice: yo iba a decir porque rechazaron a Cristo. ¿Y saben qué dije? Dice: los mató porque eran la única gente debajo de la tierra que creía en el Dios verdadero. Después dice: ¿qué dije?
Pues si yo siempre he dicho que los mataron porque rechazaron a Jesús, pero ahora el Espíritu Santo no me dejó decir lo que yo pensaba. Igual que Balaam. Balaam venía y se le quedaba viendo a las tiendas de Jacob. Y no nos pone las tiendas de Israel, las tiendas de Jacob. O sea que al engañador, al Israel no transformado, al Israel carnal, al Israel desobediente, ni siquiera de los cristianos carnales podemos hablar. Y cuando se venía ahí al frente y dice, iba a maldecirlos y decía, bendito sois de Jehová. Y el que le pagaba, ¿qué pasó? Yo no te pagué para que hables bien de ellos. Pues yo no sé qué sucede, pero cada vez que quiero hablar sale al revés. Ojalá que nosotros fuéramos esos que cuando vamos a hablar mal de nuestro prójimo nos salga al revés. A mí me gusta, hay hermanos que dicen, yo te bendigo, siervo. Ellos no quieren hablar mal de ninguno. En cambio hoy nosotros ahí, espérame, voy a ver si no hay moros en la costa. Y que es que voy a hablar del hermano Carrillo y no quiero que me vaya a oír. No, y los moros son mi esposa y mi hija. Dice, voy a ver si no hay moros en la costa. ¿Somos guerreros? Are you a warrior? ¿Eres un guerrero? ¿Sabes usar tu espada? ¿O eres un títere del diablo? No podemos hablar mal de ninguno. No hables mal de tu esposo. No hables mal de tu esposa. No hables mal de tu tío. No hables mal de tu prójimo. No se puede. No se puede, ni se debe. ¿Quién se daña? Nosotros mismos nos dañamos al hablar mal. Mire, hay hijos que hablan mal de su mamá. Hay hijos que hablan mal de su papá. Hasta picture nos tomaron. Nosotros estamos aquí para pelear por los intereses de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios, hermano? ¿Qué significado tienen estas palabras, hermanos? Servir y ministrar. Servir y ministrar. Eso hacen los guerreros de Dios. Servimos y ministramos. Servimos y ministramos. ¿Y qué servimos y qué ministramos? Cristo. ¿Sí? Usted tiene que estar consciente, hermano, que toda la gente está necesitada. Usted y yo estamos necesitados de una palabra que nos ayude, ¿sí o no? Todos necesitamos una palabra que nos ayude. ¿Sí? Yo tengo que tener cuidado cuando le hablo a Galo. Tengo que tener cuidado porque él necesita una palabra mía que le ayude. Ahorita está apuntando para la próxima que me diga algo. Ya lo apunté que yo le voy a recordar. Porque algunos así hacen, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿verdad? Los nietos, porque los nietos cuando les convienen las cosas con uno, ¿verdad? Me llamó la atención mi nietita esta semana que pasó, la estaba regañando su mamá y le dice, Mom, you better read your Bible more. Porque la estaba reprendiendo y dice, you are not acting the way that you have to act. Muchas veces nosotros, cuando nos conviene,
exhortamos a la gente. Nunca le digas al hermano cuando anda ahí mal, es que tú eres un hijo del diablo, un carnal. Yo me acuerdo, hermano, imagínense cómo se va a convertir la gente. Conocí a un hermano que estaba con nosotros cuando recién empezamos la obra de Dios, hace años, y decía, hermanos, los invito a evangelizar. Y él se iba a evangelizar al parque. ¿Y sabe qué hacía? Ahí en el parque de Anza, ahí encontraba a unos mundanitos tomándose sus cervezas. Y les llegaba y les decía, ¿y ustedes qué están haciendo aquí, cochinos, bebiéndose los orines del diablo? No, hombre, lo corrían. ¿Y qué te importa a ti? Dice. Si nosotros nos queremos tomar, ¿qué? En cambio, si uno tiene cortesía, ¿verdad? Y es que hay muchos que no saben predicar el Evangelio. ¿Usted cree? ¿Cómo llegaba Cristo? Mire, yo quiero que ustedes vean, lean los 4 evangelios y ustedes se van a dar cuenta que a los únicos que Cristo trató duro, a los únicos, a los religiosos, pero a la gente pecadora y malvada, a esa gente siempre le mostró su amor. Entonces nosotros tenemos que ministrar Cristo, somos guerreros y nuestra espada es la lengua. A veces nosotros creemos que la espada es la Biblia. Dice, aquí llevo la espada, dice la Biblia. No, aquí la llevas, ¿ve? Dice que con esta lengüita tú puedes bendecir y maldecir. Amén. Entonces, hermanos amados, quiero ya casi ir terminando. No dije terminar, por favor. Ahí le cortas hasta que yo te diga. Sí. Por favor, siervo. No es que la última vez le dije cuate y dije, ojalá no se me vaya a enojar. Sí, porque tengo que saber cómo uso la espada. Ahora, fíjense pues, porque esto es importante captarlo. Esto es importante captarlo. Paren bien sus antenitas, por favor. Dios dice que cuenta con usted y conmigo como su ejército, ¿sí o no? Y ahora ya aprendió, por lo menos hoy aprendió que hay que saber usar la espada. Y ya no lo aplique tanto al libro, aplíquelo a su lengua, porque esa es la espada del Espíritu, el hablar divino. Entonces ahora usted ya sabe que usted tiene que ministrar Cristo. La comida que usted sirve es Cristo. La merienda que usted sirve es Cristo. Es mejor que digan que usted ya cansó de solo hablar de Cristo, porque mire, yo prefiero que me digan, hermano Carrillo, usted ya me cansó de solo oírlo hablar de Cristo. Yo prefiero que me digan eso a que me digan, hermano, ya me cansaste de oírte hablando malas palabras. ¿Verdad? Ya me cansé de estar oyendo solo chistes. Ok, entonces, el propósito de ser guerreros es porque tenemos que cuidar algo. Tenemos que cuidar el tabernáculo. Y aquí dice que ese tabernáculo hay que armarlo y desarmarlo. Si Dios quiere que estemos quietecitos, hay que armarlo. Pero si Él quiere movernos, hay que desarmarlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa para nosotros armar a Cristo y desarmar a Cristo? Porque Él es el tabernáculo. Si tienes que caminar, hay que desarmarlo. Si tienes que parar, hay que armarlo. Entonces, ¿qué significa para nosotros eso? A ver, Dani, tú que haces trabajar los sentidos. ¿Ah? Mire, cuando le conviene es alumno y cuando no le conviene es maestro. Maestro todos los días. ¿Sabe qué significa? A ver, Lupita, ¿qué significa armar a Cristo y desarmar a Cristo para parar y para caminar? Solo piensa un poquito. Parar y caminar. Como nosotros somos el tabernáculo.
¿verdad? Cristo es el tabernáculo. Nosotros somos tabernáculo. ¿Qué significa que para parar nosotros tenemos que armar al Señor? Y luego el Señor dice, en marcha, desarmarlo. ¿Sí? Vamos a ver si... Pero, por ejemplo, cuando paramos, pienso yo, ¿verdad?, que es como para meditar Vamos bien. y como para analizar si realmente el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros y pues como estamos en el desarrollo, pues tenemos que seguir hacia adelante, avanzar, no parar para meditar y caminar para el Señor. O sea, no podemos quedarnos cómodos. Va bien, fíjese, porque lo que está usted en otros diciendo, en otras palabras, es que nosotros no tenemos un Cristo que se está quieto. Partiendo primero ahí. Ahí nosotros, a ver. Nosotros llevamos el testimonio de Cristo. Sí. Entonces, por ejemplo, si me voy con unos rockeros y me dejo llevar por los rockeros, ya de repente soy rockera, ya dejé el testimonio de Cristo y entonces ahí estoy desarmando a Cristo. Yo tengo que permanecer en el testimonio. Si están los rockeros, no me junto con ellos o al menos representar a Cristo bien. Otro aspecto, está bueno. Así me gusta que participen. Hay un canto que es viejísimo, viejísimo, a ver si se recuerdan. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. ¿Creen que ese hermano no le captó a números? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Entonces, aplicando nuestra figura de que el tabernáculo, cuando hay que parar, hay que armarlo, vamos a decir que la iglesia se detiene para predicar. Porque eso fue lo que dimos como contexto, que pelear la batalla y ser guerreros es suministrar a Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos predicando a Cristo, la iglesia está detenida. Terminamos de predicar y el Señor dice, ya estuvo suficiente aquí. Cuando estudiemos las jornadas, vamos a aprender lo que es entrar a una experiencia, parar, se acabó esa experiencia, armar el tabernáculo, a seguir en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. Solo cuando estamos en luchas y en pruebas, la iglesia camina. Pero si nosotros encontramos paz, la iglesia para. Y solo para seguir suministrando Cristo. Y ese principio lo puedes aplicar a tu vida diaria de cristiano, ¿verdad? Hay momentos que tienes que estar caminando y hay momentos que tienes que estar paradito. Y ahí vas a ir encontrando el significado de todas las figuras, porque ¿qué era lo que hacía que se movieran? En el día había una nube. En el día había una nube y en la noche una apariencia de fuego. Y dice que era la guianza de Dios. Esa nube y esa apariencia de fuego en la noche es el Espíritu Santo que te dirige. En el día estás cubierto por una nube, o sea que Dios te protege de la intemperie del mundo. Pero en la noche es cuando no sientes la presencia de Dios,
te sientes abandonado, sientes que ya no la haces, entonces ahí la palabra, porque el Espíritu es la palabra y la palabra es el Espíritu. El Espíritu como nube te protege de día. ¡Wow! El Espíritu como nube, hermano, nos hace sentir a nosotros de día. Pero cuando pasas por la prueba de la noche, necesitas a la palabra como fuego. La palabra se te convierte como fuego, mientras que cuando todo está bien, se te vuelve como lluvia, porque la nube produce lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego. No sabes ni lo que pides, porque el fuego es para purificarte. Cuando tú estás solo, cuando estás seco, cuando estás pasando por la prueba, es de noche. Ahí necesitas un fuego purificador, hermano. La palabra como fuego purificador que te traiga a la nube. Que se acabe la noche y que empiece el día. Has cambiado mi lamento en danza, me llenaste de alegría. Por eso a ti cantaré, roca mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, pues has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Todas las figuras del Antiguo Testamento son para que nosotros entendamos los tratos de Dios con nosotros, pero hoy, en este día, aprendimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no estamos contra ninguna persona. Nosotros tenemos que derrotar a los principados que manipulan a las personas y solo se derrotan a través del hablar divino, el hablar divino, el hablar divino. Pídele a Dios que tu hablar sea el hablar divino y estás ganando batalla tras batalla, batalla tras batalla. Todos los enemigos de Dios van a ser subyugados a través del hablar divino, porque eso suministra al universo entero. El universo entero está esperando que nosotros ministremos Cristo para estar quietos. Cuando se ministra Cristo, estamos en quietud. El Cristo está totalmente armado. ¿Amén? Gracias a Dios por ello. No sé si tienen alguna pregunta. A ver. Entonces, se puede explicar que tener al Cristo armado es como cuando tomamos tiempo para prepararnos, oramos, predicamos el Evangelio, pero debemos de estar conscientes que la caminata sigue hacia nuevas experiencias, porque cada que el pueblo avanzaba tenía una nueva experiencia, porque el camino es poseer a Cristo en totalidad, que es la tierra de Canaán. Y Dios ya va a ir mostrándonos el siguiente paso en qué área de nuestra vida va a trabajar. Y después nos vuelve a poner quietos cuando avanzamos. Entonces es buscar el siguiente nivel. Amén, santo. Fíjate que hay un versículo aquí. Y ahí viene la creación entera, está esperando la manifestación de los hijos. Sí, vamos a ver, aquí estaba buscando un versículo que afirma todo lo que estamos aprendiendo. Aquí creo que es en números, se me hace que es en el número 5. O 4. Cuando no lo encuentro, tengo que ir al Google. Ahorita les voy a encontrar un versículo que habla de esto.
Se me olvidó ahorita el versículo, Números 15. Vamos a ver. No sé cuál es, pero les prometo que en el próximo mensaje donde dice que Dios mandó al pueblo de Israel a todas sus jornadas para hallarles descanso, para darnos descanso, para hallar descanso, y ahí se puede encontrar al Cristo armado. Cuando Cristo nos da descanso, estamos disfrutando al Cristo armado. Cuando Él nos pone a funcionar, el Cristo desarmado. Pero sí, la idea ya la tenemos. Ya ahorita ya estamos orientándonos. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso es todo? En otro contexto, la creación entera está esperando esta manifestación. ¿Por qué está en una manifestación? Sí, dice que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos que recuperar la gloria que perdimos desde la preexistencia. Y cuando ya recuperemos la gloria que perdimos desde la preexistencia, nos vamos a manifestar como hijos gloriosos otra vez, como éramos. Nosotros originalmente éramos gloriosos en la esfera espiritual. Allí perdimos la gloria, entramos a este mundo, a Egipto, caídos, perdidos, esclavos. Dios nos levanta y entonces ahora cuando ya nos levante somos gloriosos. Nosotros somos la creación entera que espera la manifestación. Eso. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta preciosa mañana porque nos has llevado a toda verdad, como tu palabra misma lo promete, que el Espíritu nos llevará a toda la verdad. Señor, gracias que nos estás llenando de tu verdad. Gracias que nos enseñaste en esta mañana a usar la espada. Usar la espada, Señor, que es usar bien nuestra lengua para bendecir. Somos los que bendecimos. Nos maldicen y bendecimos. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Ahora sí, mijo. Gracias. Que Dios me los bendiga a todos.